Amados hermanos, pasa a vosotros. Antes de entrar en tema, pues quiero mostrar mi gratitud a este amado grupo por cuanto ha tomado muy en cuenta mi petición de rogativas en favor de mi amada Ruth, mi hija carnal, radicada en la ciudad de Querétaro y con problema serio, pero que siendo sábado el Señor tuvo misericordia de ella y en unas cuantas horas salió de la cirugía. Al siguiente día, domingo, la dieron de alta con muchas especificaciones para poder controlar el nacimiento de su bebé. Está a la mitad de su parto, pues sí, de su embarazo. Y todos estos meses tendrá que estar en reposo absoluto. Quiere decir, no puede hacer nada, ni debe hacer nada. Y pues nosotros como sus padres, mi amada esposa y yo, pues estaremos asistiéndolo en la más que podamos. Así que pues reciban nuestra gratitud, hermanos, a todos sin excepción. Sin embargo, pues a este grupo le he confirmado mi participación de estos días martes, participación que agradezco en el alma porque hace apenas 2 o 3 semanas, hermanos, de acuerdo a los videos y a los cassettes grabados, expresé mi emoción por predicar a nuestro Señor Jesucristo. No porque todo lo demás no tenga la misma importancia, sino porque ha nacido en mi corazón el deseo ardiente de predicar a mi Señor Jesucristo, el mismo que se dedicó a predicar la venida del reino eterno. Así que, pues, si Dios permite, y ustedes también, pues hasta allá llegaremos. Ya que estamos en la fase del reino de la gracia, pues llegaremos a escudriñar el reino milenial. Y si Dios nos da vida y no aparta de nosotros su Santo Espíritu, podremos escudriñar el reino eterno. Porque hace poco más de 2000 años, nuestro amado Salvador dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. 2000 años después, 20 siglos después, imaginémonos si no está cerca. Tan cerca que la profecía de los huesos secos se ha cumplido en un 90% y solamente está por cumplir que a esos huesos secos les suba lo que falta, simbolizando el regreso de los expatriados a su bendita Jerusalén. Así que, bueno, pues estarán de acuerdo conmigo en que es muy emocionante predicar un reino que está a las puertas. A las puertas Cristo está. Como acaban de cantar mis hermanos. A las puertas Cristo está. Para todos aquellos hermanos que viven alejados
de la República de Israel. No se dan cuenta. No tienen un reloj profético que les anuncie la cercana venida de nuestro amado Salvador. Por eso, si es que nos da tiempo, si el Señor nos concede vida, estaremos predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde, después de haber predicado el carácter del Mesías, en forma un poco más concisa, hablaremos de que si es Jesucristo Jehová Dios, en forma interrogante. Y para no tenerlos en ascuas, para no tenerlos en interrogantes, de principio contestaré que sí, es Jesucristo Jehová Dios. Sí es Jehová Dios. Jesucristo es Dios eterno. De aquí en adelante vamos a fundamentar esta histórica afirmación contundente que se resuelve bíblicamente. ¿Por qué decimos que una afirmación contundente e histórica? Pues por la sencilla razón de que acabo de hablar de 20 siglos, estamos en el 21 y la gente se sigue preguntando si Jesucristo es Dios. Por eso estoy diciendo que esta noche no podremos tener más necesidad de más tiempo, de más nada, aunque lo vamos a tomar para afirmar que Jesucristo es Dios. Y déjenme decirles que esta pregunta nace en el corazón carnal por dos razones. Una, porque al humano se le hace, voy a expresar un término coloquial, porque al humano se le hace el paquete grande. No, hombre, pues como que Jesucristo es mi Dios. Otra, la más controversial, si Jesucristo se les hace poca cosa para ser Dios. Por lo tanto, por eso estamos diciendo que entre los finitos mortales ha creado durante estos más de 20 siglos una enorme controversia, de tal modo que al día de hoy lo seguimos discutiendo. Bueno, nosotros ya no, porque en ocasión pasada ya se determinó que efectivamente Jesucristo es Dios, que tiene unas funciones dentro del programa salvífico como Jesucristo y tiene otras funciones Dios Padre en el mismo plan salvífico. Pero esas son las funciones. Esa es la participación y coparticipación de ambas deidades. Pero aquí la pregunta es la misma que se ha contestado, que Jesucristo es Jehová. Y esa controversia, hermanos, tan innecesaria, es porque se desvanecen los hombres normales, no espirituales, se desvanecen en discursos de hombres, pirotecnia verbal, quiero decir, mucha palabrería,
cuando no hay necesidad de tal, porque prepondera Dios. O sea, dejamos la Biblia a un lado, ponen a un libro y ponen su presencia y sus discursos. Muy bien. La carnalidad mortal nunca antes ha podido comprender la deidad de Jesús. La carnalidad mortal nunca la ha podido comprender, por eso seguimos hablando de lo mismo, llamándola incluso innombrable, deidad innombrable, por la razón de ser una verdad revelada solo por el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? La respuesta, uno de los grandes profetas, así le contestaron, pero en sí, un mero hombre, desdibujándolo, igual piensan contemporáneamente muchos indoctos. Sí, un gran hombre, el gran hombre de los siglos que separó los siglos de antes de Cristo y después de Cristo, pero en sí un verdadero hombre nada más. Solo respetan a Cristo, pero no como lo que predicamos los que lo hemos conocido y experimentado en nuestras vidas. Quiere decir que solo respetan a Cristo, pero no como a un Dios verdadero. Repito, se les hace mucho, se les hace para el paquete grande tener a un Dios en los cielos, a su diestra del Padre, abogando por ti y por mí. O bien, desdibujándolo, repito, y diciendo que pues, no hace falta. Expresión muy coloquial, pues cada quien. Cuando a Pedro se le preguntó, hermanos, sin titubear contestó, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 13 al 17. Esta histórica afirmación contundente, espontánea, resuelve bíblicamente la insistente interrogante si es Jesucristo Jehová Dios. Es la pregunta. Y ahora yo les digo, vamos a tratar de contestarlo de acuerdo a la paciencia que ustedes tengan y al interés, bajo solamente dos premisas y dos citas. Una, ¿quién es Jehová? Y la otra, ¿quién es Jesús? Porque pareciera que la confusión dentro del carnal es que no sabemos para dónde hacernos, hasta dónde el límite de Jehová y hasta dónde el límite de Jesús. ¿Quién es Jehová y quién es? ¿Qué hace Jehová y qué hace? Esas son las dos premisas bajo las cuales vamos a tratar de asegurar escrituralmente que Jehová es el único Dios verdadero. En eso todo el mundo estamos de acuerdo. Todopoderoso, es Dios omnisciente, Dios infinito,
Dios omnipresente, eterno, santo y glorioso. Pero dentro de esta misma premisa, simbolizamos que Jehová significa, entre comillas, el que existe por sí mismo. Ninguna de las cosas creadas en donde existimos usted y yo como raza humana caída, por cierto, no existimos por nosotros mismos. Pero Dios, Jehová, existe por sí mismo desde la eternidad. Una palabra que nos es difícil entender porque no tiene más que un signo de omega en donde dice infinito. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que no tiene principio? ¿Cómo que no tiene fin? Por eso nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? El eterno, pues proviene, Jehová es el eterno, pues proviene del verbo hebreo H-A-H-A-H, que quiere decir existir o ser. Así se manifestó Dios a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Hago un pequeño paréntesis, hermanos, para comentarles que me permití enviar al grupo por escrito este tema. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo de terminarlo. Primera, segunda, porque es indispensable que el que realmente tenga interés se ponga a estudiar. Hay que quitarle, hay que romper al sueño. Yo también me recosté a las 12 de la noche y me incorporé a las 4 de la mañana. Hasta la hora de hoy seguimos preparando, imprimiendo, diseñando, haciendo, para que usted lea, para que usted me pregunte, para que usted ya no ande preguntando ni tenga dudas. Es un esfuerzo bastante importante, no porque merezcamos ninguna honra, por supuesto que no, sino por dignificar la palabra de Dios. Hace poco me ha dicho la gente, no, hermano, es que los hermanos no leen. Por eso los audios, y aunque son muy buenos, excelentes, pero las palabras se las lleva el viento. Pero lo que escribimos queda ahí. De modo que continuó diciendo que así se manifestó Dios a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Pero agregó también, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Solamente Dios puede usar este nombre por su eternidad, inmortalidad y vida en sí mismo, como acabamos de decir. Nunca antes les había revelado su identidad a sus discípulos por completo, tanto que Dios el Padre había abierto los ojos de Pedro al completo significado de aquellas declaraciones y revelado a él quién verdaderamente era Jesús. De modo que Pedro no solo estaba expresando una académica opinión sobre el carácter de Jesús, sino que era una confesión de la fe muy personal de Pedro, hecha posible por uno de los 7 espíritus de Dios. Quedando suficientemente en claro que nadie, absolutamente nadie con mayúscula,
aunque se diga un teólogo, inclusive ortodoxo, nadie puede reconocer y aceptar a Cristo sino por medio del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. O sea, a través de ningún otro espíritu vamos a reconocer a Jesucristo como Dios, a través de ningún otro espíritu. Por eso hablamos de Pedro, que el mismo Jesús le dijo, bendito y bienaventurado, porque te lo declaró el Padre. Por eso tanta gente lo niega, hermanos. Por eso tanto gentil perdido, obvio, pues porque no tienen el Espíritu de Dios, pues cómo van a confesar algo que desconocen en su totalidad. Si aún en el pueblo de Dios, cosa que vamos a ver un poquito más adelante, hubo tal incredulidad, pues como en el pueblo gentil, entonces solamente por el Espíritu de Dios es quien nos revela y nos guía a toda verdad. De modo que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llamará anatema a Jesús. Nadie. Si hablas por el Espíritu de Dios, jamás vas a titular a Jesús anatema. Pero si no hablas, entonces dijimos, llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo de Dios, según 1 Corintios 12:3. Revíselo, por favor. Aquí la palabra Señor es Curios, con K, que quiere decir el Supremo. En el idioma original del Nuevo Testamento, y es la palabra griega que se usa para traducir la palabra Jehová del hebreo. Curios. Hablando del misterio de piedad, cuando la piedad es grande, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y sabe por qué todo esto? Por ser Dios. Dije en la disertación pasada, porque a ninguno de los seres humanos, ojo, nos podría manifestar ni justificarnos en el espíritu, ni que nos vieran los ángeles, ni nada de eso. Solo un humano tuvo esa oportunidad. Ustedes saben que fue Adán. Solo él, al cual el Señor le dio el beneficio de la duda. Quiere decir que Adán no lo creó mortal ni lo creó inmortal. Lo creó a su imagen y semejanza para que se desarrollara y se manifestara. Pero a nadie más le dio esta oportunidad. Después de Adán, todos caímos en desgracia. Y ahí seguimos. Cuando habla de que Dios fue manifestado en carne, hermanos, fue refiriéndose al cambio de su condición humana y no a la pobre naturaleza caída corrupta de la condición humana.
Cuando habla de justificado en el Espíritu, o sea, justo, justificado, quiere decir, usted y yo hemos sido justificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto somos justos, refiriéndose a su vindicación por el Espíritu Santo. Cuando dice visto de los ángeles, Cristo fue visto de los ángeles, en su documentación va a encontrar que apuntamos visto por todos, los caídos y los no caídos, predicado a todo mundo, a todos los gentiles, a las naciones y recibido arriba en gloria. ¿Y qué cree? Allá sigue, tratando de convencernos que es Dios y que por eso está al lado del Padre. Así que voy a tratar de ser un poco breve, tratando de explicar que en su ascensión y exaltación mostró la complacencia de Dios. Dios Padre se sintió tan contento, tan complacido, cabalmente satisfecho por toda la aceptación de su obra salvífica. Por eso lo recibió. He dicho, por eso se pudo sentar a la diestra del Padre, porque terminó su obra redentora. Todo el sacerdocio levítico y arónico no se podía sentar porque no tenía terminada su obra, hermanos. Porque su obra, porque con esos sacrificios no había redención del pecado. Había redención de la comunión con Dios. Podían continuar en la comunión, pero no había perdón de pecados. Cuando Juan 1 y 14 habla del verbo que resalta la existencia eterna de Jesucristo, del verbo, quiere decir que el verbo siempre existió, siempre fue. Pero quiero dedicar un poquito de tiempo al asunto del verbo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Mire, ancianas, adultas, ministerio, jóvenes, niños, y no saben qué es el verbo. O sea, saben que se refiere a Cristo, ¿no? Pero no entienden qué es el verbo. ¿Será el verbo? ¿Será una parte de la oración gramatical? Por eso me interesa, obviamente no voy a terminar, pero sí me interesa dejar en claro que cuando Juan habla del verbo, habla de que siempre existió. Juan prestó el uso del término verbo, entre comillas, no solo del vocabulario del Antiguo Testamento, sino también de la filosofía griega, en la que este término era en esencia impersonal y aludía al principio racional de razón divina, entre comillas, quiere decir mente o incluso sabiduría. Todo eso incluía el verbo, cosa que era exclusivo de Jesucristo como Dios. Nadie más lo tuvo. Juan aplicó el término como referencia exclusiva a la divina persona de Jesucristo. Acabo de decir, nadie tuvo estos conceptos aludiendo al principio de razón divina, una mente divina o incluso una omnisciencia, que es una sabiduría. Porque los dioses de los cuales nos habla la escritura, Dios entre los dioses, obviamente con minúscula, no tienen estas sabidurías, omnisciencia, sí, razón divina y una mente. En ese sentido estratégico, la expresión del verbo, entre comillas,
sirve como puente conceptual. Es un puente conceptual y lingüístico que no solo que tanto unos como los otros estaban familiarizados con este término. O sea, tanto judíos como griegos estaban familiarizados con este término del verbo. Por eso Juan hizo uso de este término para que le pudieran entender, porque era un término corriente, o sea, era un término en uso, que ahora lo encontramos en las escrituras, pero hoy no hablamos del verbo, más que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la escritura afirma, y el verbo era con Dios. Perdón. Pero cuando con mayúscula dice el verbo era con Dios, está entonces diciendo que Jesucristo estaba con Dios. Habiendo estado en una comunión íntima con el Padre por toda la eternidad. O sea, por siempre. Aunque el verbo disfrutó, o sea, Jesucristo disfrutó los esplendores del cielo y la santidad del Padre, renunció voluntariamente a su posición suprema para humanizarse en María, para humanizarse en la matriz de María, una virgen judía efectivamente santa, para ir configurando el contexto para que el Hijo de Dios cumpliera la misión salvadora, para que pudiera cumplir la misión salvadora, para que pudiera humanizarse sujetándose a una muerte expiatoria, no en una cruz judía, en una cruz romana. Los romanos dominaban esa parte. Era Dios, así dice el texto. La conjugación griega recalca que el mismo verbo poseía toda la esencia o sea, ambos los atributos de la deidad, es decir, Jesús el Mesías era Dios. Repíteme, Jesús el Mesías era Dios a plenitud, sin reservas, según, por favor, en Colosenses 2:9. Incluso en su encarnación, o sea, al hacerse carne, al despojarse o vaciarse de su misma divinidad, nunca con mayúsculas dejó de ser Dios. O sea, ¿quién se encarnó? ¿Se encarnó un humano, hermanos? ¿Se encarnó un ángel? ¿Se encarnó un arcángel? No, se encarnó Jesucristo al lado del Padre que es Dios, adquiriendo el cuerpo y la naturaleza humana auténtica, para que pudiéramos, para que el humano pudiera identificarlo, pudiera darse cuenta qué estaba pasando, absteniéndose de hacer un ejercicio independiente de sus divinos atributos. Por eso la escritura afirma aquel verbo fue hecho carne. Lo que para Cristo fue un verdadero sacrificio, despojándose y vaciándose de su divinidad, entregando su vida en una cruz romana para el hombre, para el judío, para el israelita, fue de menosprecio. A ustedes les consta que si ahora una persona extraña le da
adolescente, porque no hay como que no toquen a nuestros hijos. ¿Me equivoco, hermanos? Por eso, Dios, en la expresión cuando dice fue hecho, confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Tenía que adoptar la naturaleza humana para que usted y yo, para que el humano pudiera entender que estaba, bueno, tratando de entender qué estaba pasando. Dicho de otra manera, si hubiera adoptado una naturaleza angelical, una naturaleza sin forma, menos lo íbamos a entender. Lo que indica que el infinito, que el Dios infinito, se transformó en finito. Que el eterno se conformó al tiempo. ¿A cuál tiempo? Pues al tiempo donde partió el antes y el después de Cristo. Que el invisible, el que no podíamos ver, se hizo visible, hermanos. Y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el verbo no dejó de ser Dios, sino que se transformó Dios en humanidad. O sea, un Dios humano. Dios mío, ayúdanos a entender. ¿Cómo que un Dios humano? Pues sí, un Dios que se tuvo que hacer humano para que pudieras comprender la obra redentora de ese Dios. Lo digo de otra forma. Si Jesucristo Dios, el Hijo Dios, hubiera permanecido como Dios en el cielo a la diestra del Padre, nunca hubiéramos sido rescatados del pecado. Nunca. Porque nunca nos hubiera visto como lo que somos. El Señor dice, me acuerdo que son polvo. Con lo cual quiso decir, me acuerdo que me necesitas. Así que hasta aquí, pues espero haber con mis palabras descifrado lo que es el verbo, pero si no, ahí están los escritos de muchas horas, en donde al encarnarse el verbo, la gloriosa presencia de la deidad quedó automáticamente incorporada en él, según Colosenses 2:9. En los siguientes escritos, hermanos, van a encontrar el que tenga insomnio y lea hoy o algún otro día, pues vamos a encontrar, hermanos, que hay suficientes evidencias para probar que Jesucristo es Dios. Y para complicado, al comentar que Dios, según los textos que está más adelante, han relegado el juicio del humano a Cristo. Y cuando hablo de algo un poquito más complicado, es porque no podríamos pensar, pues que la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, está reducida, hermanos, al planeta Tierra.
¿Sí me di a entender? Al planeta Tierra, que aún en todo el sistema planetario no es lo único que Dios ha hecho. Con lo cual quiero decir, Dios tiene mucho trabajo. Si entendernos nosotros mismos nos lleva tanto tiempo, si convencernos a Cristo le ha llevado 20 siglos y aún no lo logra. Porque en las últimas, en los últimos escritos, estamos hablando de la incredulidad judía, que aun cuando estaba profetizada, eso no quiere decir que no van a recibir el pago por su culpabilidad y su pecado. Cuando digo que estaba profetizado, estoy diciendo que sí, como seres humanos Dios nos conoce y Dios conocía a su pueblo y ha de haber dicho, lo más probable es que me fallen. Sin embargo, les dio el beneficio de la duda. Por eso, traen culpa. Dicho de otra manera, pudieron haber reconocido al Cristo, pudieron haber reconocido al Hijo de Dios en forma genérica. Sabemos que los 144,000, por supuesto que lo reconocieron, pero eso fueron las primicias benditas del pueblo de Israel. ¿Y los demás? Y los demás serán salvos gracias al poder de Dios. Los incrédulos en su propia rebelión han puesto de lado al divino Salvador y procuran establecer sus buscan el sacrificio de, y ponen en tela de duda diciendo, ah, no, es que Jesucristo nada más es hijo de Dios. Es que Jesucristo nada más murió en la cruz. Ah, ni usted ni yo nos atreveríamos. Pedro corrió, Pedro se escondió, Pedro lo negó. Así que Jeremías dijo que Jesucristo, el Salvador, sería Jehová mismo. Y de allí, ya para terminar, en la última hoja, estamos hablando de una conclusión clara y tajante, diciendo, Jesucristo es el Dios eterno, hecho carne para efectuar nuestra eterna salvación. Amados hermanos, si no fuera Dios, ni usted ni yo seríamos salvos. Somos salvos porque Jesucristo es Dios. Tiene ese poder porque Dios le delegó todas las cosas a él, incluyéndolo a usted y a mí. Haz como te parezca mejor. Tanto que estamos hablando en la última parte de que el juez justo y santo será Jesucristo, el Dios, el Hijo Dios, en el milenio. Usted y yo vamos a entrar si Dios quiere, pero en el milenio se va a predicar el Evangelio. En el milenio se va a negar el Evangelio. En el milenio van a pasar muchas cosas que el Rey justo y santo va a juzgar porque Dios le ha relegado eso, esa justicia como Dios. Y usted y yo, como reyes y sacerdotes, pues seremos coadjutores de ese reino. Por eso
es importante para ir terminando que así como Tomás, ¿sí? No se dejó engañar, así usted y yo reconozcamos la deidad de Jesucristo. Juan 1:1 dice, no soy yo el Hijo, no soy Dios el Hijo. Bueno, pues entonces también no reconoces al Dios Padre. Y el que no reconoce al Dios Padre, pues no tiene al Padre. Y como Dios, Jesucristo es vida, pues no tienes vida. La frase de Cristo, he venido a dar vida y vida en abundancia, entonces ya no es para ti. Porque ya no lo reconociste. O sea, ¿qué tienes que hacer aquí si no lo reconoces? Por lo tanto, no tienes vida. Por lo tanto, negar a Cristo es negar al mismo Dios. No es de decir, niego a Cristo y reconozco a Dios. No, hermanos. Negar a Cristo es negar al Dios mismo, que se constituye en una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es negar los poderes del Santo Espíritu. Negar a Dios, quien testificó acerca de su Hijo. Según primera de Juan 5:9, Juan 5:32, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, según Romanos 10:9. Ahora digo, en sentido inverso, que si no confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no serás salvo. Serás destinado a la muerte eterna. Porque si tú no reconoces al Dios eterno, al Jesucristo, ¿quién te va a salvar? ¿Quién? Y si Jesucristo no es Dios, dijimos la vez pasada, entonces, ¿qué es? Lo bueno es de que ya reconocimos que Jesucristo es un Dios altísimo, tan poderoso, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este Nuevo Testamento, en este siglo, que es el siglo de la humanidad, para que ese Dios al que desconoces te haga ingresar al nuevo siglo, al siglo venidero, que es el siglo de Cristo. Si no lo reconoces, ¿quién te va a ingresar a su reino? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién? Esos poderes solamente están en el cetro de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Así que su resurrección fue la validación suprema de su ministerio. Sin ella no habría salvación. Y seríamos los más infelices de creer solamente en Jesucristo. Creemos en su resurrección, en que Él nos va a resucitar, porque Él se levantó de los muertos, porque su sangre no era de voluntad humana, hermanos. Por eso no se corrompió en la tumba. Por eso usted y yo sí nos vamos a corromper, y claro que nos vamos a corromper. Por eso somos corruptos, porque nuestra sangre es de voluntad de varón. Pero Cristo no. ¿Por qué Cristo? Es Dios. Y con eso finalizo. Para la siguiente sesión, seguir confirmando que Jesucristo es Dios.
y lo vamos a confirmar. A lo mejor no es tan, más bien es una frase coloquial, pero lo vamos a hacer en video, en grabación, escrituralmente y por escrito, para poder convencer a los anticristos. Un anticristo es quien va contra Cristo. Un anticristo es quien no le cree a Cristo, para que los pueda salvar y pueda hacer su papel de embajador como reconciliando al mundo con Dios. Porque hasta hoy no hay reconciliación. ¿En quién confiamos entonces? ¿En la Virgen Judía? ¿En quién confiamos para ser salvos? Tenemos que definir nuestra vida espiritual con un santo al cual entreguemos nuestra vida para decir, Señor, haz como tú creas mejor. Yo quiero estar en tu reino. Acepta. Pero ¿cómo no? Gloria a Dios, Padre, que nos ha dado a Dios el Hijo. Y que en su Hijo tenemos vida y vida en abundancia. Les sugiero que lean porque vienen otros escritos, se los prometo, para que no quede ninguna lugar a dudas y una vez más les agradezco su paciencia. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.